El miedo a la muerte se debe al miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Esta es una frase de Mark Twain y hoy en Siempre de Buenas vamos a hablar de cómo lidiar con la muerte. Definitivamente estos temas son aquellos que nos cuesta trabajo tocar. Incluso es uno de los grandes miedos a nivel mundial. Tan solo pensar en nuestra propia muerte o tal vez en la muerte de algún ser querido o de alguna persona cercana nos llena de profundo miedo. Sin embargo, es importante que sepamos qué cosas tenemos que saber a través de la muerte, qué cosas tenemos que saber para aprender a lidiar con nuestros duelos. ¿Cómo podemos enfrentar mejor un duelo? ¿Qué circunstancias son las que debemos conocer a partir de la muerte de un ser querido? ¿Y qué nos queda? Aprender que definitivamente la muerte es parte de la vida. Algo tenemos seguro y es que todos nos vamos a morir en algún momento, tarde o temprano. La causa es desconocida por muchos y probablemente esta sea una razón del por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de la muerte. Porque es un tema sumamente que lo relacionamos con el dolor y además que es algo que es desconocido. No sabemos cuándo nos tocará, no sabemos cómo nos tocará, pero definitivamente alrededor de todo este tema sí se generan muchas emociones de este tipo como de miedo, temor o hasta cierto enojo. Pero hoy vamos a ir desglosando punto por punto algunos aspectos importantes que tenemos que conocer a través de este tema que nos es complicado, pero que es importante tratarlo. Definitivamente el duelo es este proceso por el que pasamos a través de la pérdida de la conexión con nuestros seres queridos o con esta persona que se ha ido. Hay mucha presión que ejerce la misma sociedad, que ejerce la misma familia para aprender a lidiar con el duelo. La verdad es que se sabe poco sobre las fases del duelo, se sabe poco sobre estos temas de la muerte, pero cuando estamos viviendo una situación de pérdida hay mucha presión sobre el cómo debemos lidiar este duelo o esta pérdida. Definitivamente también es importante entender que cada persona vive su duelo de forma totalmente distinta y no es lo mismo perder a un hijo que perder a una pareja, que perder a tu madre, a tu padre, a un ser de la familia tal vez cercano pero no tan allegado como perder a tu bisabuelo. Por ejemplo, piensa por un momento si tú sabes al día de hoy cómo murió tu abuelo o tu tatarabuelo. Probablemente ni siquiera lo sabes e incluso si lo piensas, puede que esto no te resulte doloroso y esto no es precisamente malo, esto es porque no tenías una conexión con esa persona aunque sea de tu familia. ¿Por qué resulta doloroso la pérdida o el tema de la muerte? Porque tenemos una conexión cercana, porque definitivamente si te enteras del fallecimiento de alguien cercano a ti con quien tú tenías una conexión, probablemente y muy probablemente va a ser doloroso para ti, pero definitivamente no va a ser lo mismo que fallezca o que pierdas a alguien que era sumamente cercano, como tu hijo, como tu pareja, como tu padre o como tu madre. Hay algo también importante que tenemos que entender respecto al duelo y es que se vive diferente de acuerdo a cada edad. No es lo mismo que, por ejemplo, un niño pequeño de 5 años probablemente pierda a su padre o pierda a su abuelo, que esta misma pérdida la viva un adolescente o un adulto. La edad también tiene mucho que ver en cómo nosotros podemos lidiar con el duelo y podemos ir entendiendo este proceso de las pérdidas. Así es que bueno, nuestro duelo es tan individual como nuestra propia historia y es tan único y diferente como ese ser que perdimos. Esto es bien importante entenderlo también. Ningún duelo se va a vivir de la misma forma y es importante que entendamos que cada quien lo vive a su manera. A veces lo que esperamos es que una persona cuando está viviendo duelo se vea realmente afligido y llore constantemente y
se encuentre deprimido. Pero ¿qué pasa si esta persona está viviendo su duelo de forma distinta? En inmediato la familia se preocupa o se alerta o incluso hasta se molesta o se atreven a veces a juzgar a esta persona que no está llorando. ¿Por qué no llora? ¿Por qué se ve tan fuerte? ¿Por qué no se ve tan triste? Esta es la presión que te digo que generalmente se ejerce sobre las personas que han vivido esta pérdida o que están viviendo un duelo. Así es que es bien importante que entendamos esto desde dos posturas. Una, si tú estás del lado viéndolo de afuera, digamos, ajeno a la situación de pérdida, pues no seas esta persona que juzgue, que critique, que diga cómo debe vivir su duelo aquella persona. Y la segunda, si tú estás viviendo el duelo, entiende muy bien esto. No te sientas presionado y no permitas que nadie te diga cómo debes vivir tu duelo. Resulta doloroso, esto es inevitable. ¿Por qué? Te repito, por esta conexión que se tenía con la persona que hoy ya no la tienes. Así es que no tratemos de evitar estas emociones dolorosas, más bien hay que aprender qué nos deja esta pérdida y asumir el duelo, pues, con resignación. Así es que vamos a un corte y regresamos. Vamos a seguir platicando sobre este tema tan importante de cómo poder lidiar con la muerte y espero que te esté sirviendo esta información y recuerda que aquí están nuestras redes sociales para que nos escribas, nos comentes o nos digas todo lo que quieras y lo que opines respecto a este tema. Vamos y regresamos. Estamos de regreso en Siempre de Buenas, aprendiendo sobre cómo lidiar con la muerte. Ya te dije algunos puntos importantes que espero que los estés tomando en cuenta y vamos a seguir platicando sobre este tema. Fíjate que hay dos palabras clave que te invito mucho a reflexionar si es que tú estás atravesando por algún duelo o conoces a alguien. Y estas dos palabras clave son actuar y resignarse. Es importante irlas entendiendo. Hay dos posturas respecto, por ejemplo, a la muerte de algún ser querido. La primera postura es cuando ya sabes por anticipado que esa persona va a morir. Es decir, es alguien que a lo mejor lleva alguna enfermedad ya de tiempo, o a lo mejor es una persona ya muy grande de edad, o tal vez es una persona que ya le dieron un diagnóstico y dijeron los doctores o los especialistas, esta persona tiene tanto tiempo de vida. Bueno, cuando esta es la primera situación, ¿qué nos queda? Actuar y después resignarnos. ¿A qué me refiero por actuar? Que no se te acabe el tiempo, es decir, ya no perdamos tiempo, ya sea que tú seas la persona que está viviendo esa situación o que conozcas a esta otra persona o algún familiar cercano que ya tenga el tiempo contado. Entonces debemos actuar en todos los sentidos. Por ejemplo, organizar papeleos, organizar situaciones familiares, temas económicos, irte de viaje, no perder el tiempo y hacer todo lo necesario antes de que llegue el momento de la muerte. Y una vez que ha llegado el momento de la muerte, entonces ya viene resignarse, que ahorita vamos a ir a ese tema. Vamos con la postura número 2, cuando la muerte nos sorprende, cuando tú no tienes este diagnóstico certero y cuando no sabes cuándo será el momento, y aquellas personas que se van de un día para otro. Tal vez conviviste con ellas hace unas horas incluso y después, por causas naturales o por muchas otras razones, la muerte nos sorprende. En este caso, el orden es al revés. Primero tenemos que resignarnos y después actuar. Es decir, tenemos que entender más pronto que esta persona ya no está físicamente. Resignarnos de pronto puede ser algo complicado, pero el significado como tal de resignarnos es resignificar.
Resignarnos es resignificar, es decir, a veces le damos este significado totalmente dramático y trágico a la muerte. Y si tú vives esta situación como una gran tragedia, tu vida generalmente va a ser como un drama. Pero si tú resignificas la muerte y te quedas con lo bueno, con el tiempo que viviste con esa persona, con las experiencias, entonces le das un significado diferente que te ayudan a superar mucho más rápido esa pérdida. Ahora, ¿nos resultará doloroso de cualquiera de las dos formas? Sí, hay muchas personas que piensan que es mejor ya saber que esa persona se va a morir porque probablemente te da tiempo de hacer las cosas, pero déjame decirte que la vida nos sorprende de muchas formas, así es que no siempre vamos a tener la certeza de cómo va a suceder. Actuar y resignificar, que acuérdate, significa resignarnos. Importante considerar también que dentro de una familia todos sufren de maneras distintas. Recuerda muy bien esto. Nosotros tenemos a veces por esperado que ante la muerte, que ante alguna pérdida, todos los familiares lo vivan de la misma manera. Y no precisamente. El hijo lo vive de una forma, la esposa de una forma, el tío de una forma, el hermano de una forma, el padre de otra forma. Entonces hay que respetar, digamos, esta individualidad de cada persona ante la pérdida. Otro punto importante es entender que no hay una forma correcta de vivir el duelo. Sí es cierto que se viven ciertas etapas, pero no es precisamente obligatorio que cada una de las personas lo viva y lo viva de la misma forma. No pienses que hay una forma correcta de vivir el duelo. Probablemente tú, ante la noticia, ante el dolor, lo primero que empieces a sentir es el enojo, que es una etapa, digamos, intermedia del proceso del duelo. Y a lo mejor otras personas te juzguen o se atrevan a decir es que no está bien que te sientas molesto, no está bien que te sientas enojado. Hay otras personas que no pueden llorar al principio, no les sale el sentimiento y no porque no lo sufra, sino porque no lo expresa de la misma forma. Pero incluso hay otras personas que se sienten aliviados ante la muerte de un ser querido. A lo mejor esta persona llevaba un tiempo ya sufriendo y a través de la muerte es que tú logras entender que esa persona ya está en paz y te sientes feliz por eso. Entonces, quítate la idea de que debes de sentirte de alguna forma en específico. No hay una forma correcta de sentir el duelo. Simplemente se siente, simplemente se vive. Utiliza la compasión hacia ti mismo. ¿Qué significa esto? No te exijas demasiado. No quieras superar esta pérdida de la noche a la mañana y dejar de sentir dolor. Yo sé que en un proceso de duelo y de pérdida, claro que las personas generalmente no se van a sentir bien. Puede que tengas insomnio, ansiedad, falta de apetito, estés irritable. Bueno, no te exijas. Todas esas emociones que estás experimentando son necesarias justamente para que después te sientas mejor. Va a llegar un momento en este proceso en donde le quites esa energía y esa atención a tu pérdida y se la devuelvas a tu vida. Por lo tanto, si estás viviendo un duelo en este momento, es lo normal, digamos, que tu energía y tu mente y tu corazón y todos tus pensamientos estén enfocados en eso. Pero poco a poco, cuando te vayas recuperando, tus energías y tu atención se volverán hacia tu vida y volverás a tu normalidad. Volverás a tu vida normal, entendiendo que esa persona ya no es parte de ti físicamente, pero que ahora vive dentro de ti de una manera emocional y teniendo una conexión mucho más espiritual, mucho más interna. Espero que este tema haya sido de utilidad para ti. Por supuesto que el tema de la muerte, el tema del duelo, da mucho más para seguir hablando de esto, pero bueno, aquí te presenté algunos puntos básicos para que sea mucho más sencillo para ti entender el proceso del duelo, entender el proceso de la muerte y pues bueno, te deseo que tengas un lindo día y nos vemos en la próxima.